Bueno, terminamos la primera ronda, que era la que teníamos prevista en tiempo. Tomamos 5 minutos más de lo que teníamos previsto y tenemos un listado enorme de preguntas que nos han hecho los asistentes. Algunas las hemos ido contestando por escrito con Claudio, con Gastón, algunas contestó Damián, yo, pero algunas nos gustaría conocer la opinión de ustedes, ¿no es cierto? Una pregunta presenta esta situación y la dejo librado, levante la mano o habilite el micrófono el que la quiera responder de los abogados. Yo soy un médico de guardia y llego a tomar la guardia y cuando llego me dicen, mire, no hay cirugías programadas, no hay cirugía de urgencia, pero tampoco hay intensivista en el hospital, el emergentólogo está en aislamiento porque está con fiebre, con tos, lo hisoparon y parece que dio positivo. Entonces, obviamente no puedo dar la vuelta e ir a la playa de estacionamiento, agarrar el auto y escaparme del hospital, pero ¿cómo me protejo ante la impericia en potencia que puedo llegar a cometer? Haciéndome cargo, me mandan a cubrir la terapia intensiva, que hay 4 o 5 pacientes. No sé quién la quiere contestar. Tengo el micrófono abierto. Me parece que ahí pasa por lo que decía, por el registro. Frente a esa circunstancia, lo que hay que hacer es tomar fotos, sacar fotos de las constancias que tenemos o de las ausencias de constancias que hay para tener un respaldo, hacer notas y decir, bueno, en el caso que yo estoy acá, vine con el auto y no me voy a ir con el auto, y lo dejo sentado y me voy a hacer cargo de aquellos riesgos que yo pueda manejar. En los otros daré una mano, pero no voy a incurrir en impericia en la medida que tenga constancia. Por eso decía que lo que decía Gastón es fundamental. En la medida que yo tenga constancia, dejé asentado, yo puedo responder los riesgos para los cuales estoy capacitado. Perfecto. De los otros no me voy a hacer cargo. No. Ahora, tomar testimonio y tomar datos, por ejemplo, en el caso de las amenazas, me encuentro con un papel, es lo mismo que digamos de la guardia. Bueno, ¿quién lo vio? Tales y cuales, anotar, teléfono, dirección, número de documento. O sea, cuanto más registro, generar de eso, y después está la racionalidad de cada uno, de qué riesgos asume y qué riesgos no. Con relación a los amparos, no sé, transfiero la pregunta a Gastón o a Ricardo o a Eduardo, en fin, el que la quiera contestar. Obviamente si es por una cosa que nosotros todavía no estamos en la situación crítica de la falta del elemento de protección, obviamente hay tiempo, se pueden tomar los pasos administrativos, en caso de que los pasos administrativos no hayan sido efectivos en el cumplimiento de proveernos de los recursos, bueno, armar, no sé, ustedes dirán si individual o colectivamente, porque es una de las preguntas que nos hacen, armar un amparo, que entiendo que es un amparo que lleva para que se dicte una medida cautelar que haga cumplir lo que estamos solicitando, siempre y cuando sea loable lo que estamos solicitando, pero eso lleva un X tiempo, 48 horas, 72 horas, no sé los términos, depende si cae fin de semana, feriado. Pero nos preguntan, ¿el recurso de amparo en una situación de urgencia es viable de poder solicitarlo? Así como nosotros hacemos guardia, los médicos en un hospital, ¿no hay personal judicial o en las comisarías o personal judicial en las fiscalías para dejar sentado una acción de amparo? No sé, dejo que la conteste. Una breve arranco con una base, que es, si no ocurrió el hecho, pero puedo pensar que va a ocurrir, ahí se tiene que poner en funcionamiento, conviene poner en funcionamiento la vía administrativa preventiva. Es decir, le digo a mi superior, al director del hospital o a quien corresponda como autoridad de la salud, depende de la estructura, que tal cuestión que no está
prevista adecuadamente debe proveerse para evitar un daño. Y en la cuestión crítica, el ejemplo de recién, siguiendo el lineamiento de Fabián, yo diría, sí, lo primero que tengo para dejar constancia de esa anormalidad es el libro de guardia. Donde sea, tengo que dejar constancia escrita en los documentos del establecimiento, lo que está ocurriendo, las limitaciones que tengo, que soy la única persona que me tengo que hacer cargo y que esto excede las posibilidades de mi especialidad. Muchas gracias, doctor DBO. Me gustaría hacerle alguna pregunta, si usted me permite, Eduardo, sobre alguna charla que alguna vez tuvimos y alguna tarea que nos ocupó respecto de un anestesiólogo. Y bueno, tengo dos en realidad. Acá me preguntan muchísimo si un profesional debe tomar la guardia, habiendo constatado la ausencia del equipo de protección personal o de algún medio específico para poder ejercer la especialidad. Bueno, perdón. Sí, no, perdón, en relación a eso, si debemos entender, como bien dijo recién Carlos, que todas las medidas que nosotros tomemos no van a solucionar el problema en lo inmediato, y que sí debemos actuar dentro de lo humanamente posible, sin exponernos, como para tratar de solucionar el tema al paciente, ¿no? Eso sería más o menos el enfoque de las consultas que estamos recibiendo. Bueno, creo, va en consono con lo que habíamos dicho antes, que si lisa y llanamente no hay un equipo de protección personal para en estas condiciones de excepcionalidad, porque hoy, en cualquier ámbito e institución de la salud, no se sabe dónde puede estar la posibilidad del contagio. Puede estar en cualquier lado, ¿no es cierto? Pacientes asintomáticos, pacientes sintomáticos, pacientes ya... Bueno, quiere decir que lo mínimo que se tiene que exigir es el equipamiento básico. Después todo lo demás que se puede tener viene aparte. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tendría que hacer un anestesiólogo si llega a la guardia y no hay? Bueno, como primera medida, hacer algo que a veces a los médicos les cuesta, que es escribir. Porque hay un libro de guardia, hay un libro de servicio, hay un libro lo que sea, y entonces el anestesiólogo debe dejar claro por qué razón no puede asumir la guardia, porque esa es su arma, única arma para defenderse después de cualquier reclamo que se le pueda hacer. Porque obviamente, si no decimos nada, después vamos a estar sujetos a cualquier demanda, a cualquier denuncia que se nos haga por no haber actuado. Entonces, como primera medida, eso para mí me parece que es fundamental, el elemento fundamental. No hay equipamiento básico. El anestesiólogo no tiene por qué arriesgar su salud para nada. Y, obviamente, verá dentro de las cosas que puede hacer en ese momento, si quiere o no hacer alguna cosa que no le representa riesgo, etc. Pero en principio está amparado por ningún juez va a tomar ninguna medida contra un anestesiólogo que resguardó su salud antes de la de los demás, porque en el juego de balanza siempre priva primero la salud de uno respecto a la salud de los demás cuando se habla de dos valores coetáneos en juego. No es la posibilidad de resfriarse, no es la posibilidad de contagiarse una enfermedad leve, no, es esto. Entonces ahí juega puntualmente esto, y está absolutamente validado para, y no solo eso, no solo dejar en el libro de guardia y de servicio, sino plantear a la autoridad por qué, porque no es que lo dejamos solamente, yo escribo esto y ya, no, también hago una nota al jefe de servicio, hago una nota a la dirección, a quien sea, reclamando por lo que está pasando.
y pidiendo que se me entregue esto, que si durante el tiempo de mi guardia se me cubre, bueno, yo entonces ahí lo tomo, me lo pongo y presto la tarea por el resto del tiempo que me faltaba. ¿No es cierto? O sea, creo que estas son las cosas fundamentales que se deben hacer en ese caso. No sé si había otra pregunta relacionada con esto, Claudio. Perdón, sí, en realidad era, o sea, venía por dos lados. Una, el equipo de protección personal que expone al anestesiólogo a un contagio y a un riesgo particular. Y otra en cuanto a la falta de insumos, porque también nos están consultando sobre falta de insumos, por ejemplo, drogas, que no expone al anestesiólogo a un contagio, pero sí lo limita en su actividad, ¿no es cierto? Estimo yo en mi ignorancia que la vía recursiva sería esa, ¿no es cierto? Dejar constancia de todo eso y tratar en lo inmediato de dar aviso a las autoridades. Pero bueno, recurro a usted, doctor, para que nos examine. Sí, creo que en ese caso hay que actuar. En ese caso hay que actuar, dejar constancia, obviamente, siempre dejar constancia de todo, porque el dejar constancia es la salvación para después poder esgrimir el argumento, si no está en la historia clínica, no está en el libro de servicio, no está en el libro de guardia, no está en el mundo. Esto como lo que no está en el expediente, dicen no está en el mundo, bueno, si no está ahí, después que le voy a ir a explicar al juez 2 meses después que yo había querido poner eso, no. Pero si lo que faltan son insumos, faltan drogas, faltan elementos, ahí la actuación está requerida. Ahí el médico debe intervenir con lo que tiene y con esa salvaguarda de haber dejado, me falta todo esto, bueno, tratar de hacer las cosas de la mejor posible, sabiendo que todo lo que no pueda hacer va a estar justificado. ¿Justificado por qué? Justificado por esa anotación que hizo que le va a permitir no ser responsable de nada que vaya más allá de lo que tuvo a mano para poder trabajar. Gracias, Eduardo. Ahí creo que Gastón había levantado la mano. Me gustaría aclarar algo con respecto a esto, Carlos. Sí. Por ahí recibimos varias consultas en donde los colegas están en hospitales de provincia y, bueno, toman la guardia, va avanzando, van pasando las horas y llegado determinado momento de la guardia, detectan que les falta algo, ¿sí? ¿Y cuándo lo detectan? Cuando tienen que utilizarlo, es decir, que no hicieron un relevamiento previo sobre esa situación. Entonces ahí sucede que viene el llamado y la realidad es que lo que deberíamos hacer es relevar al ingreso de la guardia, si tenemos todos los elementos para trabajar, porque después ya es difícil hacer un registro. Y aparte existe otra cuestión, que es cuando uno toma la guardia, a mí me ha pasado, no sé, por ejemplo, me faltan anestésicos locales para hacer la cesárea, o sea, si yo no me dirigiera a mi jefe inmediato superior, que, no sé, yo hacía guardia el fin de semana y era mi jefe de guardia, entonces yo le hacía un reclamo y digo, mire, me está sucediendo esto, me falta este elemento, yo sin este elemento pongo en riesgo a la madre y al feto, porque le tengo que hacer anestesia general y demás. Entonces, si yo se lo avisaba de entrada, él tenía la posibilidad de tomar alguna medida como para solucionármelo. Distinto es cuando llega la primer paciente para realizarle la cesárea y yo ahí me doy cuenta, entonces no hay tiempo de solucionar, con lo cual sería bueno dejar claro esto. Sí, Gastón. Sí, le quería consultar al doctor Eduardo Gerón. Nos quedó muy claro que, por lo que dijo recién Damián, hay que hacer el relevamiento ni bien ingresamos a la guardia. No hay que esperar a que se presente la situación límite para darnos cuenta que nos faltan los insumos, los equipos de protección. Pero también últimamente lo que está pasando es que empieza a haber una cierta actitud poco amistosa por parte de las autoridades, y entonces, ¿qué
¿qué le parece a usted? ¿Qué nos puede recomendar en el caso de que no me quieran aceptar el reclamo? Yo quiero presentar la nota y no me la quieran recibir. ¿Cómo puedo sortear esa situación? Bueno, en ese caso, dadas las circunstancias excepcionales que se están viviendo, las urgencias del caso, etcétera, cualquier medio sirve para probar que yo voy a presentar la nota y no me la quieren recibir. Por ejemplo, lo hago delante de un ayudante, lo hago delante de de otro médico, lo hago delante de una enfermera, de quien sea que salga de testigo. A veces no es fácil conseguirlo porque no se quieren poner mal con el establecimiento que lo puede. Entonces, hasta filmarse con un celular, filmarse el momento que está presentando y que quede asentado, plasmado esa situación. Y esa filmación, ese corto que estamos haciendo, va a servir para mostrar que nosotros estuvimos reclamando y no nos atendieron. Y eso va a agravar todavía la conducta del destinatario de esa situación. ¿Por qué? Porque ya está procediendo dolosamente, ya está no queriendo enterarse de lo que nosotros estamos diciendo. Pero de esa manera el anestesiólogo va a estar cubierto de cualquier reclamo en ese aspecto. Gracias, Gerardo. Ahora te doy, Fabi, un segundito. Tengo una pregunta que hacen, me gustaría que por ahí Ricardo nos la conteste. Dice, en caso de un anestesiólogo que no está en relación de dependencia con una determinada institución. Viste, Ricardo, nosotros trabajamos muchas veces en el sector público bajo relación de dependencia o contratados, y muchas veces vamos por diferentes sanatorios en los cuales el sanatorio presta la hotelería y nosotros vamos con nuestros cirujanos y somos como visitantes, no somos personal del staff del sanatorio. Entonces dice, en caso de anestesiólogos que no están en relación de dependencia con una determinada institución, si en estos casos la institución también está obligada a proveer los equipos de protección personal, y si es viable que nos respondan que como somos autónomos, desde el punto de vista por lo menos impositivo, que somos autónomos, los equipos de protección nos los deberíamos proveer nosotros mismos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el hecho de que la relación de trabajo no sea estable, no sea con estabilidad, no quiere decir que la relación médico-paciente sea distinta. Esa relación es exactamente igual. Y el médico tiene la obligación de actuar en beneficio dentro de las mejores posibilidades del paciente. Ese reclamo lo puede hacer igual como si estuviera en relación de dependencia. La única variante que puede no tener ese médico contratado o asistente o pasante es que no va a tener la cobertura o la supervisión de un sistema de seguro. El caso típico de los amparos contra las ARJP, que hacían el personal médico o paramédico cuando en un servicio determinado no tenía los elementos esenciales. Hacía el recurso de amparo porque nadie le llevaba el apunte y también se lo dirigía a la RJP. Ocurrieron casos en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, muy curiosos, porque en algunos amparos que algunos operadores de salud hicieron por falta de elementos de seguridad, el gobierno de la ciudad se allanó. Cuando el juez le mandó el requerimiento, dijo, tiene razón, acá me presento y cumplo. Y curiosamente la RJP, también requerida, también demandada en el amparo
por su deber de cobertura y de supervisión, de que exista todo eso antes de que ocurra el problema, apelaba de esa sentencia o de esa medida cautelar, y en todos los casos que conozco, la Cámara la confirmó esa medida. El asegurador de riesgo del trabajo fue obligado exactamente igual. Gracias, Ricardo. Sí, Claudio. Fabián nos quería hacer algún comentario específico respecto a una situación que se había planteado. Sí, reforzando lo que decía Jerome de cualquier tipo de registro. En un momento la pregunta, no sé si la hizo Carlos o quién la hizo, de no me quieren recibir. Se acabó el papel, no se recibe más. Lo que sí como recomendación es, cuando mandamos un mail, lo remitimos en carácter de declaración jurada. En el caso personal nuestro, cuando manejamos el problema que tuvimos en Lomas de Zamora con este médico, todo lo que se acompañó, no se firmó un solo escrito de cliente, no se firmó un solo escrito en papel, sino que el cliente nos remitía el escrito y lo remitíamos al juzgado en carácter de declaración jurada, vía mail. La notificación que pueden hacer vía mail o WhatsApp, bajamos todos los WhatsApp y los remitimos en carácter de declaración jurada al juzgado. Y se agregaron al expediente digital, a los ponchazos, porque se está haciendo todo, pero lo que digo es que no me quieren recibir es la notificación por cualquier medio, en la medida que nos comprometamos a decir tengo el soporte y acá está. Pero no limitarnos al reclamo es de lo formal. O sea, nosotros el email del jefe de guardia, de la institución, de quien sea, lo tenemos, y esa comunicación es la que tenemos que hacer valer. Ahora, se me ocurre preguntarte, en ese mismo sentido, las denuncias o el inicio de un proceso por parte de un médico anestesiólogo en relación a una cuestión obviamente que está candente, como puede ser la falta de equipo, la falta de drogas, la falta de algún material, ¿expone al anestesiólogo en algún sentido posterior en relación al proceso? ¿Cuáles son las reacciones habituales? ¿Cómo se maneja esto en el ámbito normalmente? Es que normalmente no nos enteramos de que haya una denuncia de ese estilo hasta que imputan a alguien. Por la falta de provisión de elementos hasta que pueda conocerse. A alguien que le van a imputar va a pasar mucho tiempo. No tenemos esa realidad hoy para poder conocerla o manejarla. Esa es la verdad. Después te puedo hablar 2 horas. Pero la realidad es que vos me decís, todas las denuncias que se hagan ahora, me pasó con un juzgado en lo penal económico, donde fui al tribunal, pero por una cuestión de permiso de trabajo, y les dije, escúchame, te estoy mandando mails y nadie me responde. Me dice, doctor, los mails de bandeja de entradas del tribunal, solo del tribunal, tiene 800 mails por día. No hay manera de contestarlos. Bueno, ok. Dame tu mail personal, y reemplazamos la comunicación con el mail personal, porque el exceso del ingreso de información al sistema judicial, al LEX 100 y a los juzgados vía electrónica supera la capacidad de atención. ¿Por qué? Porque en los juzgados hoy por hoy está el secretario y una persona más. Si bien distribuyen el trabajo en la casa, no hay manera de que puedan acceder a leer 800 diarios solo de la dirección general del tribunal. Es parte de la emergencia también, ¿no? Gracias, Fabián. Aquí hay una pregunta, dice, buenas noches, ¿cuál es el riesgo legal de realizar cirugías programadas, cirugías menores o plásticas en este momento de pandemia? Yo, en lugar de transferírsela a los abogados, me gustaría que o Damián o Gastón la contesten, porque me parece que realizar una anestesia no tiene un riesgo legal, sino que quizás lo que se quiere saber es cuál es el riesgo médico de realizar una cirugía programada en el contexto de esta pandemia. No sé, Damián, si querés. Sí, bueno, ya está demostrado que el riesgo en el contexto de la pandemia está aumentado, entonces me parece que las cirugías tienen que estar precisamente
indicadas. Entiendo que podemos discutir una cirugía plástica reparadora, pero una cirugía estética, puramente estética, la verdad que en este contexto, digamos, no sé si para el anestesiólogo, pero para el cirujano seguramente va a ser reprochable si eventualmente se presenta un daño relativo al COVID. No sé si Gastón querés agregar algo más, pero... No sé si alguna quiere... La realidad es que sí, el riesgo está aumentado, es indudable. Bueno, pero eso quisiera sí, Ricardo, estaría agregar preservado por el consentimiento, ¿o no? Sí, Ricardo, perdón. Es solamente agregar un pequeño concepto. Se valora mucho en estas situaciones de emergencia, tanto en el sector público como en el sector privado, el plan operativo coordinado, si es posible, de cada centro. Ante una situación de emergencia, el primer reflejo que tendría que tener el organizador, el Estado o el organizador particular, es tener su propio plan operativo y ubicar en qué lugar coloca las cirugías selectivas, las cirugías menores, en esta situación de riesgo. Y si pudiera estar coordinado entre lo público y lo privado, mejor. Esto yo creo que es una recomendación que tendría que estar funcionando antes que ocurra algo. Sí, Damián. Sí, por ahí hay una pregunta que me gustaría a ver si Ricardo nos ayuda a contestar, que se presenta, tiene que ver con la toma del consentimiento que no sea en formato papel por una cuestión de transmisión viral a través del papel, ¿no? Sobre todo a pacientes que están aislados. Entonces surgen algunas recomendaciones de tratar de evitar el formato de papel. Y bueno, están preguntando precisamente acerca de cómo tomar este consentimiento. En primera medida, para empezar a contestarla, y quizás Ricardo me refuerce la idea, es que si hay un comité de crisis o mismo la dirección establece y fundamenta la necesidad de evitar el papel para tomar el consentimiento, creo que tendría que hacerlo con todos los consentimientos y ser coherentes, es decir, tanto el consentimiento de internación como el consentimiento quirúrgico o de cualquier estudio invasivo que se le vaya a hacer al paciente. Más que nada para que haya una coherencia. Y segundo, tendría que estar respaldado a través de una normativa hospitalaria en el contexto de emergencia, ¿no? No sé si, Ricardo, te parece agregar algo más. Y después, bueno, obviamente, orientarnos sobre cómo tomarlo, ¿sí? A través de una fotografía o la declaración de 2 testigos, bueno, cuál sería la forma adecuada. Obviamente nos tendría que asistir el departamento legal de la institución. Yo creo que esto ya nos dio la respuesta el doctor Jerome, porque esa expresión, cualquier medio de prueba, es válido en una situación así. Con respecto al consentimiento informado, tenemos cierta flexibilidad, porque podría ser suscrito por otra persona que no fuera el paciente en situaciones de emergencia. Y aquí lo estamos. Un acompañante, el que lo llevó, el tutor o un testigo. Incluso ustedes saben que hay casos en donde el médico tiene que dejar constancia de por qué ese consentimiento no está firmado, por las razones especialísimas de la emergencia. Creo que esto es una de las cuestiones. Vos mismo dijiste en tu exposición que ante la situación de emergencia nunca debe dejar de ponderarse los riesgos propios de la epidemia. Y eso ya casi para todos nosotros es una noticia y un hecho notorio.
nadie podría decir que no sabe que estamos en una situación en una epidemia. Y después tenemos una cuestión, ya que la digo, que todos lo saben, se hace una especie de exigencia del consentimiento informado cuando tenemos siempre el problema de que por más firmado que esté y redactado que esté, siempre el que reclama dice yo no sabía esto o yo no entendí esto. Y el nivel de cognición de cada paciente no lo podemos medir. Hacemos lo que podemos, pero sí damos esa noticia. Pero no tenemos que alterarnos y, bueno, no puedo firmarlo en el formato papel, como dijo el doctor Jerome, con cualquier medio, el que tenga en ese momento, un testigo, una foto, lo que sea. Le voy a hacer, ahora te paso, Gastón, una pregunta ya que estamos en este tema del consentimiento. Hay dos preguntas, no sé si Damián vos habías tomado nota. Nos dicen, no todas las instituciones médicas poseen el consentimiento informado modificado con la adenda esta por la situación de pandemia. Entonces, ¿cómo podríamos actuar en este caso? Y a continuación hay otra pregunta bastante relacionada, dice, ¿qué pasa si la institución donde vamos a hacer el procedimiento no quiere agregar en el consentimiento informado que existe el riesgo de contagio del paciente de contagio de COVID-19? No sé quién la quiere contestar. Bueno, la realidad es que el deber de informar forma parte de la institución como el médico. O sea, la ley es los derechos del paciente con respecto al personal de salud, o sea, a los médicos y a las instituciones. Ahora, me parece que tiene que ver, o sea, el consentimiento informado es un deber de información del médico con el paciente, y nadie mejor para brindar la información que el médico. Con lo cual, a mí me ha pasado, yo trabajo en algunas clínicas en donde no hay consentimiento específico de anestesia, bueno, hago anestesia regional a veces, y yo quiero tener un consentimiento que explique digamos, los posibles riesgos a los que está sometido el paciente. Entonces yo llevo mi consentimiento y hablo con el paciente, le doy la información y bueno, después lo documentamos. O sea, yo uso un consentimiento que no es el de la institución. Y bueno, en cuanto a las instituciones que no quieran realmente informar sobre un riesgo aumentado, o sea, que existe posibilidad de contraer COVID operándose para una cirugía electiva, la verdad es que es bastante grave desde el punto de vista de esa institución, ¿no? Porque esto ya existe, entonces también llevaría mi propio consentimiento y le daría la información al paciente. Gracias, Damián. Sebas, tengo una pregunta, bueno, se me ocurre hacerte la voz, si no cualquier cosa la compartimos. Dice, antes de terminar el seminario, reitera la pregunta, se ve que la hicieron y lo que sucede es que hay tantas preguntas en el chat que no damos a tiempo para responderlas todas. Si un paciente dicen que es sospechoso confirmado de COVID y no quiere quedar internado, ¿debemos denunciar por delito contra la salud pública? Y ahí prevalece el bien mayor. Entiendo que la salud pública debería prevalecer en cuanto a la atención que debe recibir, para también resguardo de la responsabilidad profesional médica, en el sentido de que el día de mañana le pueden llegar a reprochar no haber hecho lo que correspondía en cuanto a la atención de justamente esta pandemia, ¿no? Que tenía que dar resultado a ser evitado. Comparto lo que dicen los demás en cuanto que si uno se ve expuesto a no tener los elementos de protección necesarios para
hacer frente a esa intervención, cualquier medio que tenga a su alcance va a ser suficiente para dejar asentada esa dificultad para no verse expuesto también como profesional médico. Sí, además, precisamente, una de las excepciones del consentimiento informado para internación es, obviamente, que el paciente no pueda dar su consentimiento porque su capacidad está limitada o por el motivo que sea, o que sea un grave riesgo para la salud pública. En ese caso no hace falta pedir el consentimiento para internar. Y esta es una situación, ¿no? El COVID es una situación, con lo cual se ve que prevalece proteger un bien mayor que es la salud pública. Carlos, quería hacer una aclaración. Sí. Al amparo. Sí. Ahí estaba preguntando un colega nuestro si ante una situación de falta de equipos de protección, él se podía presentar en una comisaría a iniciar una acción de amparo. Entonces, lo que quiero dejar en claro es que no vamos a poder iniciar una acción de amparo por nosotros mismos, sino que vamos a necesitar contar con un abogado. Y el amparo se presenta ante los tribunales, ante la sede judicial. Y por otro lado, si bien es una acción que va a tener un resultado rápido, es probable que no nos brinde una solución inmediata al problema de la falta de protección. Por eso es que recalcamos el tema de verificar la existencia de equipos al tomar la guardia. Y por otro lado también la importancia de todas las pruebas que nos estuvieron explicando los demás abogados, nos van a servir justamente en este proceso que es tan corto para para convencer al juez de que falle a favor nuestro. Pero no nos va a dar una solución inmediata a la falta de equipos en cuestiones de minutos, horas. Es muy probable que no obtengamos una solución a eso. Por eso lo que particularmente como anestesiólogo hago es reservar algunos equipos para situaciones extremas, ¿no? Todos creo que en algún punto fuimos comprando equipamiento, camisolines, máscaras. Entonces, si bien es una acción que va a ser rápida se refiere a que no va a tardar años, pero no nos va a dar una solución en el momento, ¿sí? Y que quede claro que hay que recurrir a un abogado para presentar una acción de amparo. Gracias, Gastón. Creo que Claudio tenía dos preguntas, una para Sebastián y otra para Eduardo, y después ya estamos cercando las 2 horas de transmisión. Después, no sé, me gustaría, si ustedes están de acuerdo, a cada uno de los abogados pedirles 2 ideas o 3 ideas que nos transmitan tranquilidad en el medio de toda la incertidumbre que tenemos en esta crisis que se nos avecina, digamos, de no tenerle tanto miedo al tema legal, sino a otras cuestiones, ¿no es cierto? O sea, que en cierta manera transmitirnos un poco de tranquilidad ante todos los temores que tenemos, si es dentro de lo posible. Las situaciones son complicadas, la realidad es heterogénea, no es lo mismo estar en una ciudad capital que en el interior, estar en un hospital o en una clínica, en un sanatorio privado, que en una clínica en una zona más desprotegida o menos privilegiada económicamente. Entonces, las realidades son heterogéneas, pero los problemas
pueden ser heterogéneos también. Entonces, algunas reflexiones finales luego de las preguntas que creo que tiene Claudio. Sí, a mí me gustaría, si es tan amable, consultar al doctor Maceda, porque están haciendo bastantes preguntas en el chat sobre la ley de emergencia sanitaria y las implicancias que tiene para el anestesiólogo práctico. Por ejemplo, dos de las más importantes, ¿existen posibilidades de que la presente ley se prorrogue en el tiempo? ¿Cuánto tiempo más puede regir esta ley? Y en base a eso, ¿a qué figura nos expone la falta de cumplimiento de esta ley de emergencia sanitaria? Sí, Claudio. En cuanto a la prórroga, tiene una vigencia temporal de 1 año, entró en vigencia por 1 año, a partir de marzo. O sea, tampoco quiere decir que va a durar todo ese tiempo si esto se soluciona antes de ese término. Y en cuanto a la normativa, hay una normativa penal, si se quiere, en cuanto al que se vea obligado como profesional a tener que colaborar con esta intervención médica, en la figura que si proviene una convocatoria de un profesional de la salud competente, una autoridad sanitaria, estableciéndose esta obligación legal de tener que presentarse, que pueda incurrir un delito de desobediencia. Ahora, ese delito de desobediencia no es inmediato, automático. Obviamente, si uno logra justificar, llegado el caso, hipotético que no tuvo los resguardos para intervenir, como bien lo explicó el doctor Gerón también, en cuanto a todo el equipamiento médico, que uno no tiene por qué exponerse a hacer una intervención si no tiene todo el resguardo propio para ser llevado adelante esa tarea. Todos los medios, ya que le digo, como recién lo mencionábamos, que puedan justificar su accionar de no haber podido brindar esa colaboración que se le exige, es justamente el acto de defensa que va a tener para evitar ese reproche penal eventual que se le pueda hacer por esa omisión, si se quiere, o falta de acción que pueda justificar por qué no lo hizo. Perfecto, gracias Sebastián. Y quería molestar con la última pregunta al doctor Gerón, porque están bastante insistentes. Respecto del momento para el anestesiólogo práctico, digamos, que toma la guardia y constata la ausencia del equipo de protección personal o de algún medio idóneo como para llevar a cabo su tarea. Nos preguntan si debe permanecer el profesional en la guardia, si se va a retirar, si debe cumplir funciones en otro ámbito dentro de sus limitaciones. ¿Cómo sería la mejor manera de manejarlo eso, Eduardo? Bueno, Claudio, esto es un tema que es estrictamente casuístico del momento, del lugar, cuál es la relación del médico con el jefe del servicio, el jefe de guardia, la relación con la dirección del hospital, porque si, por ejemplo, yo tengo que cumplir determinada cantidad horaria, semanal, mensual o la que fuere, y yo no puedo realizar esa guardia en esas condiciones, bueno, por ahí puedo desempeñar otra tarea secundaria, pero de alguna forma colaborativa dentro de la estructura de ese hospital o de esa institución, como para poder hacerlo. Y en ese aspecto creo que habría, hasta por una razón de compañerismo, hasta por una razón de buena relación con los demás, siempre creo que es preferible tratar de cumplir en la medida que se pueda. Ahora, sí, si la cuestión es más puntual y no hay esa necesidad de mantener una buena relación, sí, si no la tomo la guardia, yo digo que no la tomo, pero ahí sí, que sea muy, muy atento en lo que diga para que no le digan que dejó la guardia vacía, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que cuidar. En cambio, si se quedara, porque por ahí, si la guardia es de 12 horas, por ejemplo, a lo mejor puede venir, se puede pedir un equipamiento y a las 3 horas, 4 horas, puede presentarse el equipamiento. Entonces, es una cuestión muy
casual respecto de lo que está pasando. O sea, tiene que tener alguna cintura para ver qué es lo que mejor le conviene hacer. No sé si está contestado. Sí, perfectamente. Damián. Sí, a mí me gustaría aclarar por ahí, sumando a esto, ¿no? Que independientemente de la falta de recursos materiales, digamos, por ahí retirarnos de la guardia, digamos, es como restar un recurso más. Por ahí nos asignan una tarea, nosotros los que somos médicos, capaz que nos asignan una tarea que no es de riesgo y ser en la guardia sería más prudente, ¿no? Ahora, eso es una consideración. Aparte también existe lo que decía Jerome, que si en el transcurso de la guardia surge que aparece, no sé, porque nos envían a través del SAME o de algún otro medio el material que nos faltaba, la actividad se retomaría normal y si nosotros no estamos presentes, podríamos ser responsables, ¿no? Bueno, yo creo que hemos abarcado todos los temas. Me gustaría escuchar unas reflexiones finales tranquilizadoras dentro de lo posible que nos puedan dar sobre todo los abogados. No sé quién quiere romper el... Mirá, Arranca Eduardo. 2 palabras nada más. Bueno. Precisamente tranquilizadora. ¿Por qué? Porque entiendo que en esta situación de excepcionalidad, como dijimos, los jueces van a tomar en cuenta todo esto. Y no creo que haya ningún juez que vaya a caer sobre un médico, sea anestesiólogo, sea de la especialidad que fuere, si ha cumplido con los principios básicos que es el tratar de prestar su colaboración, su ayuda, su trabajo médico, su asistencia. Y si el médico lo ha cumplido, aunque sea en forma menor, aunque sea en forma insuficiente, aunque sea en forma inapropiada por falta de conocimiento, se asume otros roles para los cuales no está tan preparado y no tiene en ese momento la función tutelar del especialista que lo puede ayudar, en todos esos casos siempre va a estar sujeto a no a la benevolencia, porque no va a ser una benevolencia, sino a un acto de justicia, de juzgarlo en esas condiciones y no como sería una intervención normal, que entonces por ahí sí podría ser responsable si procedió de una manera o de otra. Esto, quiero llevar la tranquilidad a todos en ese aspecto. Fabián, ¿podemos estar tranquilos? Ahí está, reiniciado el audio. Sí, podemos estar tranquilos, tenemos que estar tranquilos. Me parece que también a ver, para ustedes la excepción implica hiperactividad, hiperconflictividad y un montón de cosas, y analizarlo con parámetros de una normalidad no va a ser nunca. Y de hecho, esta conflictividad no trajo un aumento de imputaciones, de repostación. A ver, van a ser juzgados por gente que no ve humanos. O sea, yo no veo un humano conocido, más allá del portero, hace 72 días. Lo que quiero decir es, ese chico que está en tribunales va a tener esa opinión sobre lo que le acerca. En un conflicto muy grande, un problema muy grande, que ni se imagina lo que debe haber sido estado ahí, pero esa persona durante 72 días, 80, 100, los que sean, no vio un humano conocido. En el caso mío, porque vivo solo. Pero lo que digo es que afecta tanto. Antes te decía, ¿vos podés estar 80 días sin ver a nadie? No. Bueno, hoy sí. Este conflicto no trajo aparejado un reclamo de un elevado número de conflictividad, no trae una persecución, no hay nada, y es más, digamos, imaginar que mucha gente tenga conocimiento médico sobre temas como cuando yo hablaba del paciente cero, de cargas virales, y el médico no es el enemigo de nadie, sino el tipo que va, que se pone al hombro y que soporta lo que sea en pos de esa actividad, esa profesión que tiene. Creo que es bueno para nosotros, cuando digo los médicos, porque yo soy médico de médicos, me considero, ¿no? Pero creo que es bueno, que estamos hasta mejor que antes. Digamos, la medicina siempre fue lo que fue, pero hoy a su vez tiene un prestigio y un apoyo
por parte de la gente que lo reconoce todo el tiempo. No es lo mismo ver un tipo de guardapolvos después de estar 82 días adentro, o un tipo de uniforme de que cuando no lo veías. Nada más. Gracias. Gracias, Fabián. Sebas. Sí, Carlos, no, coincido, lo mismo. Estos son circunstancias excepcionales que yo creo que van a ser evaluadas en ese contexto si es necesario que sean evaluadas, y esto amerita que eso suceda. Yo creo que se está actuando muy bien preventivamente. No ha habido hasta el momento, y gracias a Dios, estos extremos que estamos hablando, porque estamos hablando de supuestos, y dentro de este marco que inicialmente les decía que obviamente por la emergencia que estamos atravesando, se recurriría de este modo. Pero yo creo que hay que ser optimista en ese sentido y bueno, esperar, ojalá que nunca se llegue a tales extremos. Bueno, gracias, Sebas. Bueno, Ricardo, nos gustaría escuchar tus reflexiones finales. Bueno, una reflexión tranquilizadora con las palabras de la ley, con el Código Civil. El nuevo Código Civil tiene un artículo que expresamente dice que el estado de emergencia, que lo llama caso fortuito o fuerza mayor, que es lo mismo, exime de responsabilidad. Cuando la emergencia nos arrasa, no somos responsables. El médico no es responsable porque está interviniendo un factor que lo excede. Siempre decimos en estos temas de las obligaciones, eso de un médico, hay una urgencia, un médico. Y sí, el médico por ahí que está presente no tiene mucha posibilidad de resolver el problema si es que es un problema médico. Entonces decíamos, bueno, los médicos tienen obligación de intervenir cuando no hay otro médico, cuando no hay otro servicio público, cuando hay una situación de peligro o cuando otro médico le pide ayuda. Pero acá, si hay una emergencia y esa emergencia es una epidemia que arrasa, tenemos ese artículo que, si mal no recuerdo, es en 1730, que es nuestra Carta Magna, la Carta Magna de los médicos para esto. Bueno, yo les quiero agradecer de todo corazón a Eduardo, a Sebastián, a Fabián, a Ricardo, por la amabilidad, por toda la colaboración, por la generosidad que han prestado para este seminario, no solamente en estas 2 horas que estuvimos escuchándolos y debatiendo, sino en todo el trabajo previo que estuvimos haciendo de coordinación. Y también en este aspecto le quiero agradecer a mi coequiper Claudio por toda la ayuda. Yo estoy con otras tareas también y me dio una mano enorme en este seminario. Y también le quiero agradecer especialmente a Damián y a Gastón, que son 2 jóvenes anestesiólogos y que se han puesto al hombro esta tarea de transmitir. Sé que no es fácil, pero la asumieron con toda responsabilidad. Son el recambio que tenemos los que hace años nos venimos ocupando de estos temas y son la gente que nos va a suceder, que ya nos están reemplazando y muy bien, como lo está haciendo Damián en algunas cuestiones que tenemos en la Mutual. Entonces les quiero agradecer y felicitar públicamente a ellos por su brillante participación. Sé que han quedado preguntas en el tintero que por una razón de tiempo y quizás por una razón de que fueron contestadas parcialmente, quedaron sin responder. Tenemos un mail que es edcontinua, de educación continua, edcontinua@anestesia.org.ar, es el mail de educación continua de la Federación. Si nos la hacen llegar allí, nosotros las vamos a retransmitir para que puedan tener una respuesta de las dudas que puedan haber surgido. Y por último, el aviso parroquial, les voy a pasar
tenemos el próximo seminario, la semana próxima, el día 3 de junio, con un tema ya no tan teórico o tan ajeno a la especialidad, pero no menos importante, como es el tema de la utilidad de la ultrasonografía. Este va a ser un tema más técnico, de la ultrasonografía en el diagnóstico precoz de las alteraciones pulmonares en el marco de esta pandemia, cómo nos puede ayudar en el diagnóstico precoz, y también los temas vinculados a POCUS, a los cuidados perioperatorios ayudados por ultrasonografía. Es un seminario que han trabajado mucho y muy bien, y así que los invito a estar presentes en esa nueva presentación de este ciclo de webinars de la Federación el día 3 de junio. Así que los dejamos descansar, compartir con sus familias y nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Gracias, buenas noches.